así que gracias por estar acá, gracias a Cibervoluntarios por invitarme. Les voy a presentar a nuestras invitadas de esta mesa redonda en la que vamos a hablar de periodismo ciudadano. Son Paula Gonzalo, codirectora de Periodismo Ciudadano, Manal Hassan, bloguera y ciberactivista, autora del blog Manal Analá, premiado por Reporteros Sin Fronteras, y Lali Sandiumengue, autora del blog Los Guerreros del Teclado. Vamos a empezar por Manal. Yo podría decir muchas cosas que he leído, pero la verdad que prefiero que Lali, que ha vivido de cerca, en cuerpo propio, la experiencia de Manal y lo que significó para ella, me gustaría que sintetizara en pocas palabras, que es difícil, porque es una trayectoria importante, es muy joven Manal, pero es muy intenso lo que ha vivido, que lo sintetizaras con tus palabras, porque creo que va a tener mucho más sentido que lo haga yo. Hola, ¿esto va? ¿Sí o no? Vale. Bueno, pues hay muchas cosas que contar de Manal, de distintos que vamos a hablar. ¿No se oye? No. Hola. No. Ahora ya. ¿Hola? Sí, ahora me oís. Bueno, yo conocí a Manal hacia el 2005, yo llegué en Cairo en 2004 y estuve allí hasta el 2007. Entonces Manal, como yo la considero a ella y a un grupo reducido de lo que llamamos ahora ciberactivistas o activistas digitales o blogueros, a pesar de que su lucha no es solo online, sino que es muy importante sobre el terreno, pues forma parte de ese grupo de pioneros, muchos de los cuales o algunos de los cuales eran tequis, o sea, especialistas en tecnología. Manal no sé hacer exactamente la equivalencia a nuestra formación aquí, pero es licenciada en informática, es desarrolladora web y ha trabajado siempre y sigue trabajando para poner la tecnología al servicio de los que no son techies, de aquellos que quieren aprender, que la necesitan, y ha formado, ha adaptado la tecnología para el uso de ONGs, activismo, etcétera, y ha formado a colectivos desde, eso yo lo vi en Cairo, desde ONGs, activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, mujeres, en el uso eficaz de la tecnología para el cambio y en el uso seguro, también muy importante, en el mundo árabe, ¿no? Situémonos un poco allí los retos, la censura que hay, etcétera. Entonces Manal lo que tiene de apasionante es que, bueno, a veces cuando empezó la primavera árabe, a veces da la sensación que se habla como si hubiera empezado de repente, no, hubo un trabajo previo muy extenso, muy amplio, no solo de blogueros, por supuesto de otros colectivos. Yo incidí, mi trabajo ha sido respecto a los blogueros y eso es lo que nos puede contar Manal, pero que jugaron un papel muy importante para preparar el terreno hacia ese cambio usando la tecnología. Y Manal es de ese grupo de esos pioneros en el mundo árabe, en la región, no solo ha trabajado en Egipto, sino que ha ayudado también a extender esa red a nivel regional, de lo que podemos considerar también, se podría decir, la primera generación de blogueros o de activistas digitales en el mundo árabe. Bueno, ahora sí creo que hecha la presentación, Manal, sería interesante que nos contaras un poco la génesis, porque hay una parte hablando que creo que después parte del debate va a tener que ver con los medios de comunicación, la diferencia a lo mejor entre periodistas y blogueros o la hibridación, hablando de lo que decía Gloria Bonder, que nos contaras, creo, lo más interesante que es la génesis, de cómo empezó eso. Después iremos viendo algunas cosas que tienen que ver con... ¡Ay, no me está escuchando! Bueno, a ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora estás escuchando? Ok. No, decía que después de la presentación que hizo Lali, sería interesante que nos contaras un poco la génesis de cómo se llega, o cómo llegaste vos y cómo viviste ese comienzo hasta llegar a lo que conocimos todos luego a través de los medios de comunicación. Pero creo que es importante lo que viviste, cómo lo viviste y tu interpretación de lo que sucedió, del proceso. Let me repeat your question to make sure that I got it right. I understand you're asking me about how the blogging and citizen journalism started in Egypt, isn't it?
So in the end of 2004, Exacto. we started there started to be Egyptian bloggers. Me and my husband, we run a blog, just one blog for the both of us, and we started it as an experiment. We are both techies. We work with ICTs, and we were helping NGOs and political groups build their own websites. So we started the blog as an experiment to test this new software in content management system, and from there we started writing a little bit, putting some photos of protests that we attend, and then we started finding about other Egyptian bloggers, and in the beginning we were maybe 30-40 bloggers. Then we started taking the blogging itself a little more seriously, not just as an experiment. So we started writing more and getting to know the other bloggers, checking their posts, commenting on them, and they are come and visit our blog and comment on us. And from there, a small community started to happen. And then we started running another service called the Egyptian Blogs Aggregator. This was a website that was part of our blog and then became independent. This is where a website that you could go when you visit it, you can check all what's happening in the Egyptian blogosphere. So it pulls all the new posts from all the blogs, and from one place you can check all what's happening in Egypt, and you get an idea what's a hot topic now, because you find many people are writing about it. Stuff like that. So this helped in building the community, and it grown from there. So every 3 to 6 months the community would double and double and double, and now we cannot follow up on all the blogosphere because it's I think maybe it reached 1 million blogs or something. In 2008 it had already passed 300,000 blogs, and our software cannot follow up on all of that. I think the maximum we were covering was 2,000 blogs. It was very important to have this central place because it brought the attention of other people who are new, who didn't know what's blogging, to come and follow up what's that new phenomena, also for media. And from there the citizen journalism like a movement started in Egypt, because bloggers can cover any event they attend, any issue they are interested in or they are fighting for. Local traditional media would only cover Cairo and maybe sometimes things happening in Alexandria, the second biggest city, but not what's happening in Upper Egypt. So when you find bloggers from Upper Egypt, you get to see what's really happening, what's bothering them, local problems, some event taking place there, and so on. Manal, déjame hacer una pregunta en relación, mientras fue medible esa cantidad de bloggers, desde los 30 hasta, no sé si los 2000 era medible, ¿podían identificar quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres? Yeah, in the beginning, when it was, even before we reached the 2000, it was, the females were more, so we had maybe 60 or 70% female bloggers, but then when it became bigger and bigger, maybe after a couple of hundreds, it started to equalize, and then I think the males, it became more. But I think it was very important in the beginning how a lot of women shared their thoughts, wrote about personal stuff. It was very interesting to look at the women blogs because they usually write more personal situations, more personal stories.
a lot of it also more in the literature part. Many of them got published as novels and short story books and so on. ¿En qué momento identificaste que esto era un movimiento, que iba a ser algo importante? Esa cosa incipiente que nacía, que iba agregando blogueros y blogueras, ¿en qué momento tomaste conciencia de la importancia que tenía para el proceso que se estaba dando? It happened very quickly after the beginning of this new blogosphere. In May of 2005, there was a new referendum by Mubarak to change something in the constitution, and the political groups then decided that they wanted to boycott this referendum, that it was a farce and we shouldn't even go there. And the Mubarak regime wanted to make a very big media show of this referendum, and they totally attacked the protests. Then, if you have heard of the Kifaya movement, these were mostly protests organized by the Kifaya movement that was opposing Mubarak's regime. So they attacked the protesters. It was the first time they bring thugs. They attacked journalists, broken their cameras, broken glasses, stolen the memory cards of cameras, and also this was the first time that the regime decides to use sexual harassment against female protesters. It was a strategy to, if you go down to the streets again, this is what's going to happen to you. And this was the first strong moment of the Egyptian blogosphere, because all the main journalists, they got attacked, their cameras taken, and there were no photos coming from that. But a lot of people who had their mobile cameras or their small cameras, they managed to get some photos and they put it online on forums and some on blogs. And then the bloggers started telling the whole story and collecting all the information in one place. We even created a document documenting by photos, some by videos, like linked to videos, some quotes from SMSs that were asking for help or telling friends what's happening here and there. This was the first event that got covered by bloggers because there was no other alternative. There was no media coverage for it. That was the main thing, and from then bloggers started going and following up, covering protests by Kifaya, and even protesters or activists learned how to build their own blogs to do the same like other bloggers. In 2008, the bloggers played a very important role when they brought into light the torture file, how Mubarak's regime, how in police stations it's very, very common to torture people. Not just to get a confession. Like a policeman would decide to torture someone because they think they did not speak very politely to them. They complained that they are detaining them. They complained that they are doing an illegal process. They refuse to pay them a bribe. So poor people, drivers of microbus taxis, driver of taxis even, many of the poor people face this kind of torture and humiliation. And there was one case study of a driver called Ahmed al-Kibir. He was one of these drivers from driving a microbus, and he was taken into the police station and he was sexually assaulted and tortured heavily because the policeman can, and
no one bothers. And this was the first case that actually a friend of the policeman had it as a video recorded with the mobile, and the video they shared it among the what do you call it, the microbus main station, to even humiliate that driver more, so to tell the other drivers how they assaulted him and to make an example of him, so they be more wiser when they are speaking to policemen and so on. And this video got to one of the bloggers. They published it on YouTube, and it spread wide. One of the human rights lawyers used it to find out the victim, and it was one of the first cases that actually the policeman got a sentence for what he did. So there are many stops in the history of the Egyptian blogosphere that they were able to cover a specific topic or an issue in a different way than usual media, and it really helped and played a very important role. Hablando otra vez entre la diferencia de los medios tradicionales y la blogosfera, también es importante que de alguna manera pintes la idiosincrasia de esos blogueros y blogueras, porque uno se imagina en qué tiempo, quiénes, con qué herramientas se ponen a ello, y el ser bloguero hasta ese momento no era una profesión, y además en general supongo que no serían periodistas, no serían ciudadanos, estamos hablando de periodismo ciudadano. Yes, I think in Egypt it worked very well together, the new media or the citizen journalism or the blogging with the traditional media. I think in traditional media you are limited with specific topics, you're limited with number of words, you have an editorial policy and stuff like that. In blogs, anyone can write anything, they can go to as detailed as they want to, whenever they want to. So you cannot say, okay, torture is not on our priority this week, we'll keep it for later. No, if I want to talk about it today, this is how I talk about it. What we did in Egypt is that we would try to cooperate with the traditional media, like if we are focusing on a specific campaign, we prepare like a press kit so that the journalist will be able to cover what's happening in the Egyptian blogosphere. Like we become not just a source of information, but the information or the news itself, that the bloggers are now covering this. And sometimes it was the other way around. Some political event might be happening and the journalists couldn't cover it in their newspapers, so they pass the information to the bloggers who cover it in the blogs, and then they cover that bloggers are covering this issue. So we played it in different way, and I think it worked very well. Bueno, me gustaría que Lali, que ella se autodefine como una periodista freelance de toda la vida, que vivió en Lima, en Bruselas, en Rabat y en el Cairo, y colaboró con muchos medios importantes como La Vanguardia o El Periódico, pero que en un determinado momento le tocó estar en un lugar especial y cambió la perspectiva. Me gustaría que lo contaras, y por otro lado que si hay algo de lo que viviste, de lo que te sacudió y determinó un poco tu relación con la blogosfera, lo contaras. Hola. Sí. Vale, no, sí, yo siempre he hecho información freelance con mi pareja, que también es periodista, y hemos vivido un poco en los países donde nos interesaba y donde era posible hacer información. Y entonces en el 2004 decidimos irnos al Cairo. Situaros para contextualizar, porque a veces no había que contextualizar. Cuando Manuel hablaba de la blogosfera, no había redes sociales. A veces tenemos que cambiar así, retroceder en el tiempo, porque los cambios son muy rápidos. La blogosfera y las redes sociales llegaron a Egipto en el
2007 mediados y fueron útiles, empezaron para movilizar gente a partir del 2008 más o menos. Cuando yo llegué al Cairo, en el 2003 había habido la invasión de Irak y el Cairo era una capital, es la gran capital del mundo árabe, y tanto los periodistas como los diplomáticos era un poco nuestro sitio de operaciones para cubrir la zona. Así que los periodistas internacionales en ese momento cubrían más la zona que Egipto. Os recuerdo también, a veces tengo la sensación cuando empezó la revuelta en Túnez y luego en Egipto, que los medios convencionales informamos de que en pocos días habían caído dos dictaduras, y siempre tuve la sensación de que hablamos mucho sobre la caída de las dictaduras, pero hablamos poco sobre las dictaduras antes de que sucediera eso. Entonces, de Egipto se informaba poco. Yo soy freelance, por tanto me tengo que buscar un poco la vida, viajaba poco por la región, o sea, yo cubría bastante Egipto, tuve esa suerte, y tuve la suerte que cuando llegué, justamente como ha dicho Manal, era el 2004, empezaba a nacer la blogosfera árabe. Sobre todo había una gran presencia a partir del 2002-2003 de blogueros que en el Próximo Oriente escribían en inglés y en el Magreb escribían en francés, porque no había todavía la tecnología para escribir en árabe, y cosas que también trabaja Manal y su grupo de ArabTechies. Escribir en árabe fue posible a partir del 2003-2004. Entonces yo primero como periodista, para mí descubrir los blogs, que fue un poco casual, porque se informaba un poco para aquí, un poco para allá, para mí como periodista fue una fuente de información alternativa distinta, pensar que estamos en países donde la circulación de información está muy controlada, porque es el poder tener esa información y prohibir que se disemine. Por tanto, para mí, empecé a leer, por supuesto, los blogs en inglés, y para mí fue una fuente de información alternativa de cosas que sucedían o de ideas para yo trabajar temas. Hasta que me interesaron, de que me interesaron los blogs y la información que ofrecían, que no es... retrocedamos en el tiempo, pero ofrecieron una imagen, es decir, de golpe esa joven generación digital árabe se puso a expresar al resto del mundo y mandar directamente esa información sobre sus sentimientos, sus pensamientos, su cotidianidad, sus ansias, sus luchas, etcétera, directamente al resto del mundo, gracias a los blogs, que como ha dicho Judith esta mañana, es que en 5 minutos abres uno y además son gratuitos, una tecnología al abasto, se dice en castellano, ¿verdad? Al alcance de cualquiera que tenga una conexión a Internet, ¿no? Entonces pudieron expresarse al resto del mundo, mostrarse sin esos intermediarios que son los gobiernos, que son la prensa convencional, los grandes medios, etcétera. Entonces yo lo descubrí como fuente de información, y luego ya me interesaron los blogueros cuando empecé a entrevistarlos, y me dediqué a seguirlos siempre que podía. Por supuesto eran hiperactivos, no paraban. Su actividad era muy intensa online, pero también muy intensa en la calle. Se reunían, protestaban, o sea, hacían un montón de cosas súper interesantes y empezaban a tener su impacto. Por ejemplo, se puede valorar en el caso de Imad El-Kebir, este microbusero que fue torturado, en otros muchos aspectos. Sacaban temas como el acoso sexual femenino, uno de los grandes males también en Egipto, el de la tortura, gran mal en Egipto. Temas que la prensa convencional tenía unas grandes líneas rojas y unos grandes tabús sobre los cuales no podía informar. Conocí los blogueros personalmente para entrevistarlos y escribir sobre ellos, y ya me interesaron y los seguí. Me dediqué un poco a seguirlos. ¿Qué aprendí yo de eso? Aprendí, primero, que hay no es que aprendiera... La cuestión es que desde entonces me ha apasionado el uso de la tecnología para la movilización, la concienciación, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y como periodista, digamos, convencional, ¿vale? Porque llevo muchos años, trabajé con Internet, lo que llamamos ahora periodismo ciudadano, para mí es una gran fuente de información. Lo que aprendí en Egipto es esa alianza que establecieron los blogueros con los periodistas ciudadanos con los periodistas de oficio. Eso me pareció muy interesante. Creo que en España, ahora que ha surgido el 15M, estaría bien también profundizar en esa relación. Es decir, el impacto de los blogueros necesitaba también del altavoz de la prensa convencional. Ese pacto, esa alianza, yo la encuentro fundamental para que las causas que defienden muchos ciudadanos acaben llegando a una audiencia y sea masivo. Con los blogs es cierto que hay algunos blogs muy leídos, pero sin ese altavoz y esa reflexión posterior a veces no es fácil llegar, ¿no? Un poco aprendí eso y intento. También aprendí que el periodista, uno se cuestiona su profesión, todos los últimos acontecimientos hace que nos cuestionemos.
ahora mismo está en cuestión no solo el modelo de democracia que tenemos, el modelo económico que tenemos, sino los medios de comunicación están realmente en cuestión. ¿Qué he aprendido de todo esto? ¿Qué pienso que he aprendido? Que un periodista tiene esa neutralidad, supuesta necesidad de neutralidad, objetividad del periodismo, es algo que tenemos que replantearnos, y yo creo que el periodista tiene que mojarse y apostar por una causa, aunque la explique bien con todas las partes. Eso también es lo que yo ahora intento hacer, digamos, desde el blog, que y es dar el punto de vista del activismo. Guerreros del Teclado. ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, Guerreros del Teclado porque hubo algún amigo bloguero en Egipto que a veces informalmente decían que ellos eran el colectivo era Guerreros del Teclado. Yo abrí el blog en 2006 básicamente para documentar toda esa investigación que yo estaba haciendo, o ese acompañamiento, ¿no? Yo me considero un poco notaria, yo los seguía, apuntaba, los filmaba, los fotografiaba, tomaba notas. Al final tenía un exceso de información que no sabía ni dónde publicarlo, porque por supuesto de todo ese trabajo que hacía yo publiqué 4 cosas. Era muy difícil colar cosas de Egipto. ¿A quién le importa una protesta de 50 personas? A nadie. ¿A quién le importa que haya un microbusero que han torturado? Pero si eso hacía 20 años que estaba documentado por las organizaciones de derechos humanos. ¿A quién le importa que Mubarak haga plebiscitos en las elecciones? Si ya lo sabemos. O sea, era muy difícil colar cosas, y más cuando en toda la región estaba muy convulsionada tras la guerra de Irak y sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es... Yo abrí el blog para toda esa documentación que yo tenía, porque además yo lo pierdo todo, la libreta, el papel, me apuntaba el número de teléfono, digo, pues lo archivo. Y descubrí que los blogs, aparte de información, son una herramienta prodigiosa para archivar la información. Y como yo soy un poco tímida y me gusta, lo tenía encerrado, o sea, era una herramienta para mí, no para dar a conocer lo que yo hacía. Ahora está en abierto, lo dejé en abierto, y luego me ha estado muy útil para recordar. Es un archivo de memoria brutal para recordar, porque uno piensa que no olvidará, pero olvida todo, olvida muchas cosas, olvida. Y ahora Guerreros del Teclado lo tengo en La Vanguardia y sigo haciendo ese seguimiento. O sea, me interesa contar la actualidad como periodista, no olvido nunca que soy periodista, pero desde el punto de vista del ciudadano o del activista, con especial énfasis en el uso de la tecnología. Bueno, está claro que tiene bastante que ver con lo que hablábamos a la mañana y con ese pequeño debate que surgió en relación al periodismo, a los blogs, a la hibridación de la que hablaba Gloria, y me preguntaba cuán era importante todo ese movimiento para que el periodismo haga lo que decís que habría que hacer, ¿no? Que es replantearse la manera en la que se sitúa uno frente a la noticia, frente a la objetividad o subjetividad, ¿no? Bueno, es que estamos viendo que ahora es la gran cosa que tuvo Internet, ¿no? Que el paradigma de la comunicación del emisor, el mensaje del receptor cambió, y ahora todo el mundo es emisor y receptor a la vez, y eso para mí ha dado una riqueza fundamental. O sea, ahora todo el mundo tiene voz. Es un poco lo que decía Manalo, lo que pasó, por ejemplo, uno de los temas que yo trabajé mucho en la blogosfera egipcia porque estaba en Egipto, pero me interesaron también la tunecina, la Bahrein, me interesó mucho, y el uso de la tecnología por parte de las mujeres de Arabia Saudita. Bueno, tenemos una cantidad de mitos sobre las mujeres en Arabia Saudita, por ejemplo, que a la vez son las grandes olvidadas aquí, porque todos sabemos qué pasa en Arabia Saudita, pero parece que no. Bueno, pues las mujeres sauditas asaltaron realmente la red, y además escribieron mucho en inglés, muchas de ellas, por una cuestión de seguridad. Me acuerdo una bloguera saudita me dijo, es que los mutawas, o sea, la policía religiosa, no entienden el inglés, y luego por una cuestión de darse a conocer y de llegar al resto del mundo. Como Manal ha dicho que al principio de la blogosfera egipcia gran parte eran mujeres, en la saudita al principio, y no sé si todavía ahora, de cada 2 blogs uno lo habían abierto mujeres. Bueno, pues por ejemplo, para mí, luego he conocido mujeres sauditas personalmente, pero en ese momento yo las conocí a través de los blogs, y de golpe esas mujeres sauditas que tenemos están estereotipadas. De golpe puedes leer su relato personal y tener esa información directa, y además contactar. Es súper fácil y súper sencillo contactar vía email, Skype, y todo abierto a hablar y explicar. Con lo cual yo pude establecer esa relación y conocer, al principio online, luego ya algunas personalmente, pero era una fuente de información tan rica y tan diversa. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, pero que creo que en el contexto de este congreso tiene interés. Bueno, pues los blogs permitieron eso, no solo a las personas tener una voz, sino que nosotros, o que yo en mi caso, o quien sea, pueda escuchar esa voz, y haya ese intercambio y esa
conectar personas y esa interactividad. Eso me parece apasionante. Y cambia eso de la forma o el de saber escribir, entre comillas, por el contenido, ¿no? O sea, buscar la verdadera información y otras voces que habitualmente desde la prensa no se escuchaban. Es que yo personalmente es el papel que creo que nos queda a los periodistas de oficio, ¿no? Que es el discriminar, el recoger, el seleccionar y el reflexionar, recoger todas esas voces. O sea, para mí los ciudadanos periodistas son mi principal fuente de información, digamos. Pero hace falta a veces comprobar, hace falta hablar, hace falta contextualizar, hace falta reflexionar. Y creo que es el rumbo que debería tomar el periodismo convencional. Dejar quizá la noticia del día, para eso tenemos, sobre todo el escrito, y hacer más, profundizar y recoger toda esa cantidad de opiniones y de experiencias personales y de vivencias, que es lo que sucede, al final somos las personas lo que interesa. Bueno, Paula Gonzalo es codirectora de Periodismo Ciudadano, ya que estamos hablando de periodismo, coautora del libro Periodismo Ciudadano, Evolución Positiva de la Comunicación. Se especializó en la participación en las redes sociales y en el activismo y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Cadena SER, dirigiendo, presentando y colaborando con muchos de sus programas. ¿Cómo llega tu aproximación? O sea, evidentemente lo llevabas en el corazón porque ya lo estabas haciendo, pero el ya ocuparte de eso como algo importante, central, que tiene la suficiente potencia o valor para centrarte en lo que es el periodismo ciudadano. Bueno, la verdad que al periodismo ciudadano llegué un poco casi por casualidad, pero en cuanto tomé contacto mínimamente me apasionó, porque la verdad es que estaba un poco, ¿por qué no decirlo?, decepcionada del periodismo profesional, de la profesión así tal, un poco como la conocemos. Veía que le faltaba frescura, que le faltaba cierto dinamismo, ¿no? Las estadísticas son un poco escalofriantes si tenemos en cuenta la cantidad de información que se elabora partiendo de las agencias de noticias, ¿no? Creo que frente a una blogosfera y a, digamos, que un escenario que ha abierto Internet y las nuevas tecnologías fascinante, súper plural, diverso y rico, ¿no? Pues percibía este cierto estancamiento, ¿no? Y entonces me pareció que era como un mundo nuevo hacia lo social, hacia la cooperación, hacia una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y muy, muy, muy enriquecedora. A mí me está sorprendiendo muchísimo escuchar tanto el relato de Lali como el de Manal, a las que sigo de cerca, pues hablar precisamente de esta facilidad de colaboración, esta predisposición hacia la colaboración entre los periodistas profesionales y los periodistas ciudadanos, porque desde periodismociudadano.com llevamos casi 7 años dedicándonos a observar todo lo que tiene que ver con este fenómeno, a entrevistar a sus principales protagonistas y a difundir también una imagen del periodismo ciudadano en positivo, ¿no? Precisamente por las numerosas críticas que hemos recibido, siempre existe una tendencia a hablar, digamos, del periodismo ciudadano como en oposición al periodismo tradicional. O sea, sí, pero el periodismo ciudadano no va a sustituir al tradicional. Este es un argumento con el que siempre se empieza a hablar del fenómeno, y es algo que bueno, a mí me duele de alguna manera, ¿no? Porque, pues fíjate, desde incluso este libro que hemos escrito, nuestro principal mensaje es la idea de considerarlo, como periodistas que somos, una herramienta en favor de la información. O sea, el fin último yo creo que debe ser siempre conseguir mejorar la información, conseguir ofrecer al público pues una información lo más plural, lo más rica, lo más diversa posible. Y bueno, pues realmente desde lo que es España, yo no sé, Lali, cómo lo ve, existe un poco de dificultad, ¿no?, a la hora de tratar de generar propuestas híbridas que combinen el periodismo profesional con el ciudadano. Siempre se trata de denostar este fenómeno, o sea, argumentando que es que la información no es verificada, es que claro, el verdadero periodista es el periodista que está en un medio, dejando un poco en un segundo plano la información, que es, como te decía antes, yo creo que el fin último
que siempre debemos tener ahí, ¿no? Y no perder de vista, ¿no? Me gustaba mucho también lo que decía Lali hace un momento, que decía, se habló mucho de las dictaduras cuando cayeron, pero no se hablaba de las dictaduras cuando estaban ahí, que era cuando realmente los periodistas profesionales deberían de haber dado, digamos, o deberíamos de haber dado pues esas lecciones magistrales que se supone que podemos dar, ¿no? Pero creo que el periodismo ciudadano ha dado una gran lección de humildad, o está, digamos, que debería proporcionar una gran lección de humildad a los periodistas profesionales, entre los que me incluyo, ¿no? Porque de alguna manera nos ha hecho cuestionar nuestra forma de enfrentarnos a nuestra profesión. Yo creo que también ha cuestionado nuestra imparcialidad, la objetividad o supuesta objetividad que tanto se critica a la hora de decir el periodismo ciudadano no es válido porque no es objetivo, porque no ofrece información verificada, cuando a lo mejor no nos ponemos a sopesar tanto cuán objetiva es la información que ofrece un medio tradicional que tiene unas vinculaciones muy estrechas con determinados grupos políticos, intereses políticos, o cuánta de la información está libre de esos intereses políticos, de los que también yo creo que Judith hablaba mucho también esta mañana y dejaba claro. Creo que es un momento para hacer un ejercicio de humildad, de reflexión y de apertura hacia lo nuevo, hacia gente como Manal, que se juega realmente la vida día a día por defender los derechos humanos, ya que estamos hablando de un congreso que defiende los derechos humanos, que quieren mostrar lo que realmente sucede, que quieren acabar con esos tabúes de los que nadie se atreve a hablar, pero que le cuestan la vida diariamente a mujeres, a niños, que suponen violaciones diarias, torturas, unas situaciones realmente dramáticas y realmente yo creo que interesantes, porque luego existe en la sociedad una gran sensibilidad a este tipo de cuestiones. Yo también me cuestionaría quién marca la agenda de los medios, porque tú hoy en día ves un informativo y es el mismo informativo, el de las 9 de la mañana, el de las 2 de la tarde y el de las 9 de la noche. Y la gente está cansada un poco de esto, ¿no? Entonces, pero además escuchándote pensaba que en definitiva, o sea, hablar de la sustitución, ¿no? O sea, nunca va a sustituir, o sea, es un absurdo total, porque de la misma manera en que en los medios de comunicación hay prensa rosa, amarilla, roja, blanca y verde, lo mismo con los blogs. Decía Manal esto me molesta que las mucho. mujeres, claro, que las mujeres inicialmente eran blogs más personales o más a lo mejor de temas más cotidianos, y que fueron asumiendo un protagonismo, pero creo que también, hablando de ese baño de humildad, habría que pensar que esto sucede porque hay un agujero en los medios tradicionales, que la gente está pidiendo eso, y que si se pide transparencia, se pide ética, evidentemente hay alguien que asumió eso y que por eso tuvo la importancia que tuvo, y afortunadamente se llegó a la hibridación, y volvemos a lo de la mañana. No todo el mundo está conectado, no todo el mundo puede leer los blogs, y todavía la prensa es muy importante y el papel sigue siendo importante. Entonces esa hibridación creo que es lo que debería ser más potente, ¿no? Y la convivencia de los espacios. Pero, perdona el inciso, dos cosas. Es cierto que tal vez no todo el mundo tenga acceso a internet, pero hoy en día el periodista, desde el prisma del periodista, que no sepa manejarse en las redes sociales, un periodista que hoy en día no sepa manejar Twitter, no sepa manejar YouTube, buscar, que no sepa contactar a través de Skype, hacer una entrevista, que no esté al tanto de este tipo de herramientas, que yo diría hasta que son las nuevas agencias de noticias, es un periodista que tiene un hueco por ahí importante, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, con respecto al periodismo ciudadano se ha cuestionado también, es que son cosas que no nos dejan profundizar en la verdadera importancia del fenómeno, ¿no? Normalmente la gente se queda en el concepto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado horas debatiendo en torno al término citizen journalism, periodismo ciudadano? No, es que no es periodismo, no, es que no es ciudadano, es voluntario, es 3.0, no, porque digo, da igual, llámalo como quieras. Nadie cuestiona que la prensa rosa es prensa. ¿Es prensa? Si todos sabemos que se teje sobre rumores,
O sea... Bueno, hablabas de las fuentes, ¿no? En definitiva, y después la prensa termina abrevando en los bloggers, y quién certifica que lo que dice la prensa, entre paréntesis tradicional, siempre es verdad. O sea, cuáles son las fuentes y cuáles son los intereses, ¿no? No sé, Manal, si quiere agregar algo en relación a estas reflexiones que están haciendo sobre periodismo y blogosfera. No, not really. I think this is a very old debate, and we started having this debate of blogging or new media versus traditional media since the beginning of the blogosphere or this technology, and this is continuing, and this is continuing. It just has two sections. There is the tools and there is the content, or the content producers. As Paula was saying, the new journalists, or now also newspapers, they try to adapt these new tools, because if you want to follow up, if you want to be a successful newspaper or media organization, you have to adapt the new tool. Each year there will be newer tools, and you will have to adapt them. So it's not a war. No, para nada. Quizás cuando hablábamos de esto, el enfoque también es saber, o sea, por un lado, los periodistas tienen la obligación de conocer todas las herramientas y de utilizarlas, pero cuando hablábamos de la colaboración y de la importancia que tenía que hubiera ese encuentro, tiene que ver más bien con las posibilidades de la gente, ¿no? De acceder a qué medios. O sea, hay un periódico gratuito que está en el bar, que está en el metro, y que el que no tiene acceso por falta de recursos o lo que fuera, puede acceder a una noticia. Y si ese periodista que está atrás de esa noticia, que ha llegado de alguna manera enriquecida por esa investigación o por el conocimiento de un blog determinado que está aportando lo que la prensa tradicional no aporta, bueno, seguramente el ciudadano, ya no como generador, sino como lector, lo estará agradeciendo, ¿no? Porque habrá una cercanía mayor a todo esto que hablamos, que tiene que ver con la ética, con la transparencia, con esos valores que parecen a veces perdidos desde el periodismo que conocemos de toda la vida. No, solo un inciso. O sea, oye, sí, que me ha hecho gracia Manal diciendo, oye, este es un viejo debate. Como os he dicho antes, es que es un viejo debate en Egipto, y como os he dicho antes, son pioneros. Os recuerdo que aquí un poco cuando nació el 15M, después del movimiento Occupy en Estados Unidos, nacieron en gran parte en el uso de la tecnología, en ciertas cosas, en inspiración de nuestros vecinos árabes. Entonces es cierto que es un debate viejo en Egipto, pero no es un debate tan viejo aquí en España. Y más cuando lo que llamamos periodismo ciudadano en España sobre todo se ha multiplicado y es fascinante, y es un fenómeno ya muy amplio tras el nacimiento del 15M. Es decir, cuando el 15M dejó las plazas, entonces saltó de barrio en barrio y de bloque en bloque y de plataforma en plataforma. Y es algo que ahora también nos enfrentamos. ¿Cómo dar voz a esas voces cuando además los medios convencionales no lo están cubriendo muy bien, ¿no? Están cubriendo parcialmente. Entonces, por eso aquí todavía es un debate que es viejo, es repetitivo, pero un poco es pertinente. Yo le puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Vale. Ya. A mí lo que me gustaría saber, Manal, es ¿cuál es el papel de los blogueros ahora, de los periodistas ciudadanos, de los activistas digitales, les llamemos como llamemos, en la posrevolución o en esa continuación de la revolución, en la transición? ¿Cuál es el papel, la importancia que pueden jugar o que están jugando? Okay, let me just add one point to that debate. I think the importance of these new tools is that it removes that barrier from information or news producer and consumer. You now the reader, if you have an extra piece of information that you want to add to that news, you can put it as a comment, or you can open your blog and write about it and link to that and say, but this is not very correct. I was there and I saw this and this and this. So it removes that barrier from content producer and content consumer.
the importance of the Egyptian blogosphere or of blogging is not just about covering events, it's how they are using these tools for organization and mobilization. And this replies to your question, because this is how it's happening. This is how Facebook and Twitter is also being used on debating issues and trying to find what's the best way to go about this. Shall we organize a protest? Shall we organize a day? We'll all blog and write our testimonies against the military abuse or the military control of the country. Like, we'll select a topic and then we'll all write about it, and this will make it bigger and get more focus from everyone. These are different things that people do. And the blogging in the beginning, we used it for this. We used it to organize the protest. What will be the where are we going to, if we want to protest about that? What's the best place to go? Who do we want to reach by protesting? Do we just want to protest so that we can appear in a 5 minutes media or news recording, or do we want to reach the locals of that area we are protesting in? What exactly is our slogan? These are things that we use the internet, the blogs, and now the social networks to discuss. What are the slogans we'll use? How we'll organize ourselves? Are we doing a march from where? And how we'll keep it safe and secure, and all that. This is also a characteristic of our generation, that we organize in public. We do everything on air. We don't have secret group meetings we started doing this in 2005, and our revolution, I couldn't believe it in the beginning, but it started as a Facebook event. So does that reply to your question? Sí, pensaba cuando te escuchaba que en definitiva los riesgos son los mismos que corre o que vive habitualmente la prensa, ¿no? El hecho de hasta qué punto sos fiel a lo que pensás, a lo que ves, a lo que reflejás, cuál es tu compromiso. Y pensaba también que es interesante saber qué es lo que pasa cuando un bloguero crece. Hace poco salió una noticia de lo que se pagaba por un tweet de uno de esos blogs hiperpopulares, creo que más de 20.000 euros por un tweet, y pensaba hasta qué punto puede cambiar esa manera de hacer las cosas en la medida en que los blogs se incorporan a medios tradicionales. Y a mí me parece interesante la experiencia de Lali, porque lo que hiciste fue pasar de tener tu propio blog a incorporarte a un medio tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste y si sentís más o menos presión por ello? No, es un poco fruto de la casualidad del día a día. Es decir, como os he dicho antes, mi blog al principio era una herramienta de trabajo y de organización para mí. O sea, yo no me considero una bloguera. Yo utilizo un blog como una herramienta muy útil para mi trabajo. Y entonces yo tuve ese blog, está ahí colgado online, pero un día lo dejé de escribir. Y hubo un momento en que La Vanguardia, yo colaboraba desde Egipto con La Vanguardia, en que La Vanguardia me propuso pues incorporar el blog en su, o sea, abrirlo de nuevo, digamos, sería reabrirlo en su portal. Y bueno, en ese momento me interesó, entre otras cosas porque soy freelance y uno también tiene que ganarse la vida, y me pareció una buena idea. Yo no tengo, o sea, yo en mi blog es como si escribo lo que quiero, siempre que quiero. Quizá vigilo un poco, es decir, es mi blog, escribo lo que quiero, yo cuelgo allí, no paso ningún tipo de consultas, no hay ningún editorial, yo me corrijo a mí misma, digamos. Quizá escribo con menos libertad, pero no me refiero a informativo, sino de estilo, que si tuviera un blog personal.
¿vale? No olvido mi óptica periodística, vigilo más cómo redacto las cosas, como etcétera, que si fuera personal, mi blog anterior personal es mucho más a saco, ahí, ¿no? Cuelgo la información sin reescritura. En el blog de La Vanguardia me siento un poco como si escribiera una crónica y fuera publicada, ¿no? No deja de ser que depende de un periódico, por tanto, en mi caso llega más gente, que seguramente si lo tuviera yo sola, y es simplemente ese es el condicionante. Entonces me parece muy útil la comparación también entre el periodismo de prensa escrita que yo había hecho siempre y el digital, es esa capacidad de poner enlaces y de ampliar la información, enlazar malditos, ¿no? O sea, es brutal porque yo hablo de Manal, por ejemplo, o de periodismo, y le cuelgo, a lo mejor le enlazo con una crónica que ha escrito Paula, que cuenta algo que yo no he contado y que me interesa que el lector tenga esa información, ¿no? Y eso es lo que me parece fascinante del uso de los blogs para periodistas. Yo creo que los periodistas los tendríamos que explotar mucho más. Es más, yo a veces cuento cosas que digo, bueno, eso yo lo he confirmado, pero enlazo también con esa noticia que se ha dado que confirma lo que yo ahora estoy diciendo, ¿no? Es decir, le das al lector unas posibilidades de ir ampliando y ampliando, que es una de las cosas que me fascinó. Yo, de hecho, digamos que yo utilizaba Internet por mi trabajo, por supuesto, pero nunca había utilizado tanto Internet hasta que llegué a Egipto. Y era como ese laberinto que empiezas en un blog y acabas 4 horas después en otro y dices, y se retrocede como esa red, ¿no? Y eso es lo que me fascina. No sé si te contesto un poco tu pregunta. No, pero... sí, tiene que ver con bueno, nada, dónde estás posicionada y, en definitiva, la integración de un blog en un medio tradicional. Yo que todavía no tengo blog y, bueno, no lo dije, dirijo Mujeres y Compañía, que es un portal en internet, muchas veces me lo planteo justamente para hacer el ejercicio ese de escribir a saco, como decís vos, sin estar cuidando la forma de un medio que en definitiva es un medio de comunicación, no es mi blog, ¿no? Me gustaría, para terminar y para dar tiempo a que la gente pueda hacer preguntas, Paula, si querés hacer algún comentario en relación a esto que estamos hablando de los medios y los blogs, ¿cómo lo vivís vos, ¿no? El hecho de decir, el periodismo ciudadano corre algún peligro de alguna manera de formar parte del sistema. ¿Crees que es algo, que es una tendencia que definitivamente está para quedarse? ¿Cómo lo vivís? Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que el periodismo ciudadano ha venido aquí y al mundo para quedarse de una manera imparable, ¿no? Creo que la gran demostración, o sea, ha habido distintos hitos que han ido reforzando la utilidad y la necesidad del periodismo ciudadano en el mundo de la comunicación y en el mundo en líneas generales, ¿no? Y creo que uno de los incuestionables ha sido la primavera árabe, la conocida como primavera árabe. Creo que ha demostrado su utilidad, su necesidad. Creo que también pues desastres naturales, atentados terroristas, conflictos bélicos son o sea, los grandes ingredientes que hacen que el periodismo ciudadano sea una herramienta periodística fundamental, ¿no? El terremoto de Chile, de Haití, el tsunami en Japón, bueno, ya con las Torres Gemelas, un poco regresando a los antecedentes, demostraron, ¿no?, la necesidad y la utilidad del periodismo ciudadano. A mí lo que me gustaría es el que se pusieran en práctica, ¿no?, más iniciativas que, partiendo de los medios tradicionales, pues contaran con esta fabulosa herramienta para abrir una mirada sobre el mundo. Creo que esto es algo que se está haciendo, que se necesita una renovación de la profesión periodística, que estamos en ello, que está ahí, pero bueno, que hace falta un poco más, ¿no?, de frescura, de iniciativas innovadoras que lo tengan en cuenta. Pero bueno, me parece que estamos viviendo una era fascinante dentro de lo que son los medios, dentro de lo que es el periodismo. Creo que nunca hemos tenido tantas posibilidades de informar, de comunicar, de poner en marcha proyectos sin apenas presupuesto, sin apenas dinero. Creo que lo que realmente ahora cuenta es el talento de la gente que está detrás contando, ¿no? Porque además ahora ya sabemos que las antiguas cabeceras de los periódicos o aquellos hábitos generacionales que se pasaban de padres a hijos en lo que tiene que ver con la fidelidad a un medio,
es algo que ya no existe, ¿no? Antes, pues, si una familia leía el ABC o si leía el País, ¿no? Parece que eso era algo que se iba heredando. Ahora sabemos que a través de las redes, a través de Internet, muy poca gente entra en la portada de los medios, sino que lo que buscan es un tema. Entonces, las cabeceras, las portadas, son conceptos que se van diluyendo, ¿no? Que van también un poco diluyendo el poder de los grandes monstruos informativos, digámoslo así, y a lo mejor pues luego se pueden dar fenómenos como que el blog de Manel y su marido, bueno, pues sea un hito en Egipto y la gente los tenga súper en cuenta, o que, bueno, pues eso, pequeños blogueros pues tengan cientos de miles de seguidores por la calidad del trabajo que hacen. Pensaba que ese rol lo estamos viviendo ahora a raíz de, bueno, la situación crítica que vive España, las movilizaciones, y que ya ha habido algunos intentos de acallar, que nosotros en Argentina decimos ponerle tranqueras al campo, ¿no? Porque ¿cómo se va a hacer? ¿No? Ya está lanzado. Bueno, creo que es el momento de que si quieren hacer preguntas, levanten la mano y vamos pasando, creo que uno de estos micrófonos, ¿no? Sí, Judith. Me ha encantado vuestra exposición. Os preguntaría 1000 cosas, pero quiero preguntarle a una argentina que vive en España. Yo sabes que yo vivo bastante lejos de la tierra que me vio nacer. Esto último que has dicho, y analizándolo con los blogs de los países árabes y del activismo, es decir, todas podéis contestar. Quisiera saber si ahora mismo en España existen blogs que realmente estén contando lo que está pasando en este país, que me parece muy grave. Me parece muy grave que yo, viviendo fuera, viviendo en el extranjero, leyendo desde lejos la información que se hace en España de lo que está pasando, casi no me entere, no sepa lo que está pasando, y me asusta muchísimo, ¿no? Porque nací en este país y porque tengo familia aquí, ¿no? Entonces quisiera saber si han surgido este tipo de blogs de información alternativa, y si no han surgido, quiero preguntar a las expertas por qué creen que no han surgido. Tengo otra pregunta, si las digo rápidas. Otra pregunta que quisiera hacerle a Manel, que no sé cómo pronunciar muy bien su nombre, creo que no, que se pronuncia diferente, pero bueno, Manel o algo así. Bueno, quisiera preguntarte por qué crees que en Egipto, si lo comparas con otras zonas de la globosfera, ¿por qué crees que en Egipto tuvo tanto poder, o por qué la ciudadanía empezó a utilizar con tanta fuerza los blogs para protestar, y por qué crees que no en otros países, ¿no? ¿Qué parámetros crees que existen en Egipto para que tuviese tanta fuerza? Y esta pregunta quizá también la puede contestar Lali, que ha analizado tantos temas, o también Paula. Y quisiera decirle a Lali que es pionera. Y el otro día leí su blog, no lo conocía, y ahora que lo ha explicado, en una conferencia que estuve, que fue súper interesante, y estaban hablando de cómo, hacia dónde va el periodismo, ¿no? Y estaban representantes de NPR, la radio pública de Estados Unidos, y de Yahoo News y de Google, y estaban diciendo que va en esto, que va en periodistas que sepan encontrar la mejor información en los blogs y en los twitters, y que eso sirva, ¿no?, como pistas para saber dónde están los mejores temas y reportar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Judith, yo voy a tratar de ordenar tu pregunta. Sí, gracias. Que yo seguiría preguntando, pero bueno, después. Mira, yo creo que yo te tengo que responder lo que atañe al periodismo, que tengo una respuesta bastante concreta, porque es un tema que me preocupa, que las chicas te pueden contestar qué es lo que sucede con los blogs, si lo están viendo reflejado, y que Manal te va a contestar esta última pregunta. Con respecto a los medios, te digo francamente, no quiero comparar con Argentina, pero muchas veces, llevo 12 años en España, eché muchísimo en falta una voz discordante, una voz diferente, una voz que me dé una mirada que no sea unívoca de los acontecimientos. A veces paso de periódico en periódico, en forma de papel o en forma digital,
y tengo la sensación de estar leyendo exactamente lo mismo con la misma fuente de una agencia de noticias que baja eso y que no hay más. Hay que estar mirando diagonalmente todo y descubriendo en otros medios, probablemente no españoles o quizás en blogs, aquello que te está faltando. Y creo que en momentos como estos puede y debería haber una especie de parto, de parición de nuevos medios que hagan aquello de lo que estamos hablando, que es volver a los orígenes en relación a dónde está la noticia, cómo se debe dar y que haya diferentes voces que la cuenten desde su perspectiva y que no haya una voz vertical hablando sobre temas de los que nos perdemos todos. Con respecto a los blogs, yo creo que las chicas que están mucho más metidas en el tema te podrán decir cuáles son los blogs que tenemos que seguir para enterarnos realmente de lo que pasa en España. Bueno, blogs hay... No, me apagaste. Hay muchos medios que están hablando de, bueno, pues de lo que está pasando en la calle. Podría hablarte pues de Democracia Real Ya, Toma la Plaza, Acampada al Sol, 15M. A mí me parece fundamental aprender a usar Twitter para saber qué se está cociendo en el momento. Creo que el sistema de hashtag, de etiquetas, funciona fantásticamente bien y las revueltas árabes nos han dejado unos grandes ejemplos de ellos. Pues eso, todas las convocatorias que está habiendo en el tema de manifestaciones, de protestas, de rodea al Congreso, de 15M, todo esto, hay una serie de etiquetas a través de las que se aglutina todo este tipo de contenidos, que muchas veces es, para mí como periodista lo digo, más útil que incluso irte a un medio de información, porque yo a través de esa etiqueta tengo la información de los medios tradicionales, que por supuesto hay que considerar, hay que leer, no hay que perder tampoco de vista, pero también tengo la información de un montón de gente que me está contando qué tengo que tener en cuenta si me detiene la policía, cómo tengo que manifestarme. Por ejemplo, en cuanto a lo que también se comentaba en este debate, comentabas el tema de cómo organizar en abierto, sin reuniones clandestinas, una reunión, una protesta. Vale, pues nos vamos a reunir. Así es como lo vamos a hacer. En el caso de que pase esto o esto, es lo que tienes, esto es lo que puedes decir, esto es cómo te tienes que enfrentar a la policía. Vamos a hacer este recorrido, tal. Aparece todo este tipo de información a través de las redes y a través de, yo creo que un montón de blogs. Tampoco quiero ensalzar unos por encima de otros, pero sí decirte que existen muchos y que a lo mejor si te fijas en los temas, esos propios temas van a llevarte a un abanico muy diverso de personas que, hasta que encuentres la fiable. Claro, que bueno, que van a darte sus opiniones y luego, claro, por supuesto, siempre está la labor del periodista de verificación, de contraste de información y de fuentes. No sé si respondo un poco. ¿Lali? No, sí, yo ya te mandaré algunos enlaces por email. Paula también, Lidia ahí también puede echar una mano. Hay un montón de información, de hecho yo estoy colapsada de información, es decir, necesitaría muchas más horas al día para poder leer todo lo que se publica, es una burrada. Lo que es cierto es que han nacido algunas plataformas promovidas por periodistas, que son un periodismo alternativo precario, voluntario, altruista, que son interesantes y que intentan hacer una recopilación de esa información tanto en Madrid como en Barcelona como en otras partes. Y quizá también son útiles para tener una gran idea a grandes rasgos lo que está pasando, acceder a enlaces a partir de ahí, sin pasarse horas saltando de un blog a otro. Ya te pasaré los enlaces, pero hay plataformas muy útiles. De hecho, yo creo que nunca la realidad había sido tan informada en directo como ahora, sea aquí o en Egipto o en Túnez o donde sea, ¿no? Exceso. Está bien, es muy interesante lo que está pasando. Manal.
Okay, if I may add to which blogs to follow, I don't have an experience about what's happening in Spain, but if you want to follow other places in the world, there is a very nice website called Global Voices Online. This is called, this is like a website, it has editors. So for example, they have an editor and the bloggers that are covering Egypt or are covering the Middle East. So they will read the blogs and they will write one article or one post that summarize, okay, this topic has been very popular in the Egyptian blogosphere because of this, and then they will give links. And they also have added to it in the past couple of years translations. So now you can get a full article about what was happening in Egypt, for example, in the revolution, translated also to English, Spanish, French, and so on. So it makes you get a glimpse of what's happening, and with links to follow up if you want to follow the blogs by yourself. As for your question, Judith, I think there are some reason why blogs got popular, but I think one of them is because internet is very cheap in Egypt. Now there is the high-speed lines. A lot of people have computers or mobiles, but also if you are from a poorer family and you don't have a computer or a smartphone, there are internet cafes, and an hour in the internet cafe is less than €0.25. So you can just go and spend a lot of time browsing and logging onto websites and seeing what's happening and interacting, posting your comments and so on. That's one thing. The other thing, the start of the blogosphere, it also happened with that political movement against Mubarak gaining friends. So people got interested, and of course they couldn't find in the government newspapers and government TV, they couldn't find the coverage of the events that they heard about. So they started to look on the internet, and then from there they heard about blogs. Also, when we were organizing protests, we will, like, apart from the slogans and the banners that we used to print an A4 page with a manifesto about citizen journalism in Arabic, and on the back of it we used to have links for the main, the very popular blogs that are covering these events. And I think this also got the ball running. The people would meet you in a protest, try to find out what's happening, and then follow the links, and from there they ask or they find links to how to set up a blog in Arabic and so on, and it's easy. So no sé si hay alguna pregunta más. ¿Pueden pasar el micrófono? Es este, ¿no? Hola, bueno, primero felicitaros, ha sido una excelente mesa redonda. Yo tengo una cuestión, es una preocupación. En el mundo de la inmediatez, en el que todos nos enteramos a 0,1 de lo que está pasando constantemente en el mundo, las revueltas árabes, cómo va la economía, a mí me preocupa un poco es que sí que hay manifestaciones ciudadanas, pero esas manifestaciones tienen como un boom y luego la continuidad del desarrollo del acontecimiento como que queda un poco perdida, ¿no? O sea, las revueltas árabes, todo el mundo estuvo tuiteando, todo el mundo estaba informado, pero ahora más, o sea, bueno, probablemente porque yo no sigo exactamente ciertos blogs ni nada, pero los medios de comunicación normales, pues que hicieron mucho eco de todo lo que estaba pasando, ahora no se escucha nada. O sea, ahora estamos con pues las presidenciales de Estados Unidos, la economía que va a pique, pero me preocupa un poco como que no se siga un poco como el desarrollo de ese boom y como que se pierde. No sé si vosotras tenéis, o sea, me podéis dar como alguna respuesta de
me preocupa que con tanta inmediatez como que nos olvidamos un poco de lo que pasa. Entonces, esto fue lo de hoy y a la otra semana más o menos ni te acuerdas de lo que pasó la semana pasada. Sería en todo caso buscar que la fórmula no funcione como funciona con la prensa, que funciona así, ¿no? Bueno. O sea, en 2 días la noticia desapareció y volver a ella parece hacer historia. No sé si alguna quiere responder. Claro. ¿Se oye? Sí. Ese es el gran drama del periodismo. Hay una parte que yo creo que es fruto de condicionamientos del mismo, en el caso de la prensa escrita del papel, en el caso de la radio, de la televisión, el tiempo, y hay una cuestión de interés. O sea, realmente aparte hay un seguidismo entre todos los distintos medios para cubrir lo mismo. Y sí es verdad, o sea, hubo la revolución de Egipto, cayó Mubarak, se fue Ben Ali. Sabemos cómo va la transición que está pasando puntualmente y en grandes acontecimientos cuando hay elecciones, cuando a lo mejor las elecciones por supuesto son muy importantes, pero pasan otras cosas. Sabemos cómo ha tutelado el ejército, por ejemplo, la transición, no, poca cosa. Es cierto, es uno de los grandes dramas y pienso que por eso también la prensa alternativa o los blogs, etcétera, pueden servir. Por supuesto, lo ideal sería que todos habláramos idiomas y pudiéramos acceder a la información directamente de las fuentes árabes, de los protagonistas que están sucediendo. Es muy útil pues moverse por internet también con el inglés porque es como recomponer ese puzzle, ¿no? Y puede recomponerle. Yo a veces están pasando tantas cosas también. Yo, por ejemplo, que los países que me interesan porque los aprecio, ¿no? Porque he vivido, porque los quiero. Pues Egipto, Marruecos, Bahrein es un país del que no se habla porque no interesa. Y Bahrein es un drama diario y no se habla por una cuestión de intereses. Egipto también ha sufrido mucho siempre de la geoestrategia. Túnez fue más fácil porque a nadie importa Túnez, ¿no? Digamos, no es importante, no tiene petróleo, no tiene Israel al lado, etcétera. Yo intento saber qué está pasando y me cuesta muchas horas, pues sabes, estar al día. Un día digo, hoy me digo Egipto. Me paso toda la mañana intentando saber qué está pasando, pero es el drama del periodismo ahora y antes, ¿no? Yo también diría, ¿no?, que en esta transformación de los medios de comunicación tal y como los conocíamos hasta ahora, claro, lo que tiene Internet es que te exige a ti, ciudadano que quiere ser un ciudadano informado, una actitud frente a tus inquietudes y también una actitud frente a la red, ¿no? O sea, tú puedes saber absolutamente de todo, puedes encontrar información, yo creo que de lo que está sucediendo en todo el mundo, pero tienes que implicarte, tienes que salir a buscar y tienes que un poco el buscar esa información. Yo creo que frente a también la ruptura de ese paradigma del que hablábamos, de la horizontalidad, de la verticalidad de la información para pasar a un tipo de información más horizontal, este es otro de los cambios, el exigir del lector, de la audiencia, también una actitud dinámica, una actitud de búsqueda y una actitud activa. Manal, ¿querías decir algo? Sometimes it's even harder for me to follow up on all the different topics that's happening in my country. So I'm sure it's harder for you from outside to really understand what's happening. And if you're going through traditional media again, you get the like the splashy post. It's Obama today, then it's Obama today, or it's Obama for the next week. A lot of things have been happening in Egypt, but how many people of you knew about it before the revolution or were interested? That's the problem. The traditional media until it's very, very big headlines. And as my colleagues were saying, you have to put an effort in it and to try to find your own sources, to find some bloggers that you follow or some tweets that you follow, something like the Global Voices Online that I've been telling you. You have to find a way for you that's easy to navigate these different systems. No sé si quedaba alguien más que quería preguntar algo.
Y ya vamos terminando porque detrás hay otra mesa. Y bueno, la pregunta o el comentario iba un poco en la dirección de la última persona que ha hablado, que es un poco estos blogs, parece que lo que más trasciende es la denuncia, la difusión, el llamamiento, un poco a manifestar la indignación, como han dicho aquí los indignados, pero parece siempre que al final los que estamos al otro lado, el público, los que os leemos, los que no somos profesionales de la comunicación y solamente somos personas que estamos leyendo esos blogs desde nuestra casa, nos da la sensación un poco, primero eso, que nos convertimos en mineros de la información, vamos tratando de encontrar, como ha preguntado ella, que está en el mundo de los blogs, qué blogs tenemos que leer para ver un poco qué dirección, falta un poco la dirección, en un poco canalizar la indignación, el llamamiento, la difusión, pero luego qué, a dónde vamos, ¿no? Da la sensación de que falta blogs que acuerden soluciones, aunque sean soluciones de mínimos. O sea, decimos, vale, estamos, por ejemplo, en nuestro país, en España, pero me imagino que esto se puede transponer a cualquier otro país con más dificultades, con menos libertad, con menos igualdad. Aquí tenemos más facilidades, hay, digamos, más formación, hay más acceso a Internet, pero al final pasa un poco lo mismo, es ¿por qué no podemos los ciudadanos que compartimos una indignación, compartir unas soluciones mínimas? O sea, queremos que los blogs nos dirijan a soluciones que se puedan proponer, propuestas concretas para ir solucionando cada problema, porque dices, mira, aquí hay un problema, el que sea, pues los bancos están actuando mal en el tema de las hipotecas o cualquier otro problema que se nos ocurra aquí en España, ¿no? Que sabemos, y dices, pues ¿por qué nadie está proponiendo cambios legislativos concretos, personas concretas a las que acusar, acciones concretas, aunque sean mínimas, pero que sean que muevan las cosas hacia el cambio? O sea, ¿dónde están las soluciones? ¿Por qué no hay intelectuales en los blogs acordando soluciones para canalizar esa indignación a una presión en un punto concreto o en muchos puntos concretos? Yo no sé si concuerdan conmigo. Estás pidiendo a los medios de comunicación una vuelta que me parece que es bastante importante y no sé si está en las manos de los medios. Yo creo que la misión fundamental, y yo me daría por satisfecha si hubiera transparencia, ética y responsabilidad a la hora de comunicar. Me preocupa lo de ser mineros de la información, es una idea y es una metáfora, pero creo que a partir de la información y de la buena comunicación, los ciudadanos tienen que generar espacios donde se encuentren esas soluciones y no los medios de comunicación darlas. Y es verdad que podría haber columnistas o intelectuales expresándose a través de los blogs, que supongo que los hay también, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, pero no sé si es el rol fundamental de la prensa dar las soluciones. Del blog de la gente. Bueno, yo difiero de lo que estás diciendo. Creo que hay muchos intelectuales muy implicados. Fíjate José Luis San Pedro, ¿no? Cuánto ha hablado y escrito alrededor de todo lo que está pasando con el movimiento 15M, con la crisis y con todo esto. Manuel Castells es otro gran pensador, otro gran sociólogo que, bueno, pues le hemos podido escuchar y aprender mucho de sus reflexiones alrededor del momento social que estamos viviendo. Creo que siempre lo que queremos son las soluciones. Por eso los medios tradicionales acaban teniendo de alguna manera a veces tanto poder, ¿no? Creo que el principal rol de los blogs es fomentar el debate. Primero hay que reflexionar, ver qué queremos, hacia dónde, para qué, para buscar una solución afín a todos, ¿no? Y estamos en ese proceso, estamos en el proceso de debatir, de reflexionar, qué está pasando, qué no queremos, hacia dónde queremos ir, por dónde. Por otro lado, todo este movimiento pues esto, me voy a centrar en el 15M un poco, ¿no? Por centrarme en algo en particular, ha generado de los blogs a las calles un movimiento social
de debate, de diálogo. Se han creado juntas vecinales, referéndums, bueno, pues eso, reuniones semanales en los barrios, en las plazas, para debatir, para hablar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a protestar? ¿Cómo vamos, como lo que decías un poco, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos más eficaces a dar para conseguir que no se apruebe esta medida, que no se apruebe esta otra? Que yo creo que estamos viviendo un momento muy activo y que los blogs están canalizando un poco este intento de debate y de reflexión de cara a la búsqueda de soluciones. La cuestión es que es complicado que estas soluciones que se proponen a través de la ciudadanía provoquen cambios políticos, porque desgraciadamente en este país convocar un referéndum es algo, ya no digo difícil, dificilísimo, por ejemplo, ¿no? Provocar cambios sociales, políticos es algo complicado, pero creo que el debate está ahí, que la función de los blogs es un poco el movilizar bueno, pues todo este tipo de inquietudes de cara a la búsqueda de soluciones, que luego se puedan materializar. Ay, ojalá fuese un poco más fácil, ¿no? Estamos 15 minutos. Sí, yo digo solo una cosa, sobre el tema de las soluciones, que hay muchos colectivos, nodos, grupos, etcétera. En el caso de España estoy hablando que están aportando soluciones y cambios. Y de hecho los blogs, por ejemplo, yo en mi blog hablo, siempre que puedo, hablo de estos temas para dar difusiones, es lo que yo puedo hacer. En el caso, por ejemplo, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que es pre-15M, es quizá uno de las semillas, ¿no? Y de los antecedentes en el modo de funcionar del 15M, está acabando ya la campaña para recoger firmas para una iniciativa legislativa popular que va a pedir el Congreso que cambie las leyes sobre la hipoteca y que se admita, entre otras cosas, pide 3 cosas. Una es la dación en pago, que recuerdo que aquí en España la diferencia con otros países, que cuando aquí uno no puede pagar el piso, ahí no puede pagar la hipoteca y pierde su piso, es que encima tiene esa deuda, lo cual es un drama diario. Os recomiendo que leáis el número de ejecuciones hipotecarias que se están llevando en España cada día. Es uno de los grandes dramas que está pasando aún en España. Bueno, pues la plataforma de afectados por la hipoteca, que nació de afectados más personas solidarias y que con el 15M ha cogido un auge y una capacidad de apoyo y de base solidaria brutal y está parando físicamente en la calle desahucios, bueno, pues está tramitando esta iniciativa legislativa que yo creo que va a llegar lejos. Otros ejemplos, la operación Euribor, el Democracia.4, o sea, se están proponiendo soluciones, están ahí, y yo creo que va a largo plazo, porque la lucha es compleja, o sea, lo que se quiere cambiar es difícil de cambiar, va a llevar mucho tiempo, pero sí que hay granos de arena, y creo que estos mismos grupos, estos mismos colectivos, esos mismos individuos tienen blogs y plataformas a través del cual difunden. En el caso de la Democracia 4.0 es pedir que se pueda votar telemáticamente y participar en las votaciones, en las tramitaciones de leyes del Congreso. Es para hacer la democracia más participativa. Bueno, pues te puedes descargar el formulario de esas webs para tú solicitarlo al Congreso, ¿no? O sea, hay muchas cosas, se están proponiendo muchas soluciones. La cosa es, ¿llegan a todo el mundo? Bueno, no siempre es fácil que lleguen. Y ahí es un poco sí el papel de los periodistas, ¿no? O de los blogueros, o como lo quieras llamar. Se me ocurre también, por ejemplo, la iniciativa 15M para Rato, que trataba de conseguir enjuiciar a Rodrigo Rato en menos de 24, creo que necesitaban 30.000 euros para 18.000. En menos de 24 horas habían conseguido ya más dinero del que necesitaban. 6 días para recoger ese dinero para poder pagar durante un año todo el equipo jurídico. Y lo consiguieron en 24 horas, pero no en 24 horas en menos, porque Goteo, que fue la plataforma de crowdfunding que utilizaron, se bloqueó durante 15 horas. Yo lo estuve siguiendo y veía cómo iban aumentando las recaudaciones. Presentaron la querella y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la admitió a trámite junto con la del UPyD. Es decir, se ha abierto un proceso. Es una iniciativa ciudadana. Que a lo mejor no sea la portada de un gran medio, que no se le dé esa difusión en los otros medios más mayoritarios, ese pues es otro tema. Le damos a Manal y cerramos porque estamos casi 20 minutos con retraso. I just want to add that you cannot generalize something about bloggers. I'm not sure if you're asking this question about bloggers or about a very specific political movement in Spain or in general. But you cannot come and say why you're not doing this.
it's bloggers. It's not a profession. It's not in their job description to do this and this and that. So you cannot expect them to do what you have in mind, and you cannot generalize that you are not giving any solutions because maybe this small group is working on that, or this are working on that. It's a tool. It's not a job, and like you can come and suggest. You can also own this tool. You can be a very good user of this tool and improve the things that you think that it's not answering or it's not providing to your expectations. Bueno, nada, damos por finalizada esta charla. Gracias Manal Hassan, Paula Gonzalo y Lali Sanyumengue, no sé si lo dije bien. Y quería terminar con una frase que para mí es de inspiración, hablando de periodismo, y es de André Breton, y respondiendo un poco a lo que decías, que dice que hay que andar por la vida con el ojo en estado salvaje, dudando de todo poder, y eso tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? Ni lo que digan los blogueros, ni lo que digan los medios. Yo creo que esa actitud es la única que puede determinar que encontremos bastante cerca la verdad de lo que pasa. Muchísimas gracias.